Emisora Mariana presenta Orientado por tu Cruz, el programa vocacional de los frailes agustinos en Colombia. Llego hasta ti, mi Señor, orientado por tu cruz, que resplandece de luz por tu muerte redentora. Orientado por tu cruz. Gracias por estar con nosotros. Tu abrazo es de amor y paz. En ti el corazón encuentra armonía y libertad. Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes, aquí en Orientado por tu Cruz, emisora Mariana 1400 AM. Este es el programa vocacional de los frailes agustinos en Colombia, provincia Nuestra Señora de Gracia. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, Fray Carlos. Un gusto otra vez encontrarnos en esta mesa de trabajo, donde continuamos con nuestro tema, la Eucaristía. Hace 8 días pues abordamos el tema, pero muy ligeramente. Y pues qué bueno que ampliemos un programa más para hablar con nuestros oyentes. Y hoy 2 invitados especialísimos. 2 invitados muy especiales, uno presencial y otro tenemos una entrevista pregrabada. Nuestro hermano Fray Mauricio Pérez. Buenas noches, hermano, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, buenas noches, hermanos, y a todos los que nos escuchan. ¿Y a mí por qué no me dice el nombre? Buenas noches, Fray Humbertito. Buenas noches, Fray Julito. Una alegría buenas noches, para mí. Fray Mauricito. Una alegría para mí estar aquí con ustedes en este espacio en el que se propaga nuestra vocación, nuestro carisma y más específicamente la vocación nuestra al cristianismo, a ser hijos de Dios. Así es, muy bien, pues tenemos que hacer una presentación oficial. Fray Mauricio es uno de nuestros hermanos mayores de la comunidad del Profesorio Agustiniano de Colombia, es diácono de nuestra Santa orden, Iglesia de la Católica. Santa Iglesia Católica. Dios mediante, cuando Dios quiera, próximamente se estará ordenando también presbítero, es decir, sacerdote. Pues hermano, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad es un placer tenerlo acá entre nosotros y pues para que nos pueda compartir un poco acerca de su experiencia en torno al tema de hoy, que es la Eucaristía. Pero si le parece, comencemos por lo primero, comencemos por la oración. Muy bien, entonces vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle a Él en esta noche que nos acompañe, no solamente esta noche, sino durante toda nuestra vida, que esté el Señor presente en nuestros corazones, esté presente en nuestra sociedad, en su forma misteriosa de estarlo, en su silencio mesiánico, que esté el Señor acompañándonos una y otra vez en cada uno de los pasos que nosotros damos, no solamente de forma personal, sino también como comunidad humana hacia el encuentro con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para este tiempo de pasión, esta semana, que estamos en la semana de pasión, ya próximos a celebrar la Semana Santa, implorémosle al Señor Jesús en su ícono, en su imagen colgada en la cruz, por nuestra salvación. Allí fue donde se fraguó la salvación de la humanidad, allí fue donde el Señor nos redimió con su sangre, con su cuerpo latigado, con su espíritu entregado y anonadado a Dios Padre. En esta noche, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas van llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa
de tu santa puerta. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué oración tan hermosa. Muchísimas gracias, hermano. Muy bien, 8:05 de la noche. Vamos entonces a hablar de nuestro invitado especial en nuestra entrevista pregrabada. Fray Julio, ¿a quién tenemos? Hoy tenemos a un sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, Monseñor Gabriel Londoño. Él es párroco de la Iglesia de Lourdes, pero qué mejor que él nos cuente acerca de su vida, de su obra pastoral y desde su testimonio como sacerdote, lo que él entiende por Eucaristía en relación con la vida vocacional, pero no la vocación simplemente sacerdotal o religiosa, sino la vocación a la vida cristiana, a la cual todos estamos llamados. Muy bien, vamos a escuchar la entrevista. Los invitamos a que presten mucha atención. Esto es un testimonio de fe bastante válido para todos nosotros en esta noche de Orientado por tu Cruz. Buenas, nos encontramos con Monseñor Gabriel Londoño, párroco de la Iglesia de Lourdes, Basílica Menor de la Arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá. Para este programa lo hemos invitado para tratar un tema que siempre ha tocado y toca la fibra de la vocación, pero no solamente religiosa, hay que aclarar, sino también la vocación a la vida cristiana, una vocación que es al matrimonio, que también es a la soltería y a la consagración al Señor. Para esto, entonces, Monseñor, desde su vasta experiencia, no solamente como párroco, sino también como religioso, como guía espiritual, confesor, nos va a tratar un poco de explicar cómo se entiende la Eucaristía y la vocación en la vida cotidiana y diaria de todo cristiano. Monseñor, muy buenas tardes. La primera pregunta sería, ¿qué poder entender por vocación cristiana a todas las personas que en este momento nos están escuchando? Bueno, pues qué bueno estar aquí con ustedes en esta emisora mariana y gracias por la invitación que ustedes me hacen. Yo pienso que la pregunta es muy universal y por eso la refiero a el mandamiento principal. Tenemos que hacer referencia directamente al Evangelio. El centro del Evangelio es precisamente el mandamiento principal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Partamos de ese hecho, que es el tema central de la predicación de Jesús. Y digo que es el tema central porque un día los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué hizo Jesús? Pues simplemente exponerles la oración que nosotros llamamos del Maestro, el Padre Nuestro. A partir de ahí expone también el mandamiento principal, las 3 primeras peticiones que hacen referencia a Dios, que se haga tu voluntad, que venga tu reino y que tu nombre sea santificado. Y luego la segunda parte del Padre Nuestro, que hace referencia al prójimo. Entonces, si nosotros hablamos de una vocación, hablemos de la vocación cristiana. Y la vocación cristiana tiene ese único fundamento, el mandamiento principal. A partir de ahí podemos hablar de lo que se nos ocurra. A partir de ahí hay formas de vivir el amor. A partir de este mandamiento principal. Entonces ahí está el centro de una vocación cristiana. La vocación cristiana solo se entiende cuando nosotros experimentamos el amor de Dios y lo comunicamos a los demás como amor al prójimo, amor a nosotros mismos, y hoy hay un ingrediente más, el amor a la naturaleza. Esas son las 4 dimensiones del amor. El amor que viene de Dios y que nosotros le correspondemos, el amor que experimentamos como compartir, como solidaridad,
El amor a nosotros mismos, que no es un narcisismo, no, ni es un egocentrismo, es el respeto a la dignidad de cada persona, y luego el amor a la naturaleza, entonces es un amor integral. En este momento la sociedad está viviendo una crisis vocacional, no solamente la iglesia en torno a las vocaciones que le están llegando para la vida religiosa y sacerdotal, sino también a la vocación del matrimonio. Hablando del amor, podemos notar que la sociedad también está a falta de eso, y eso lo vemos constantemente en todos los vicios y el desprecio por el cuerpo que el hombre está expresando diariamente con su actuar. ¿Eso cómo lo podríamos entender e interpretar? A ver, usted acaba de hacer una afirmación con la que yo no estoy de acuerdo, que estamos en una crisis vocacional. No, yo creo que no. Cada tiempo y cada momento de la historia tiene sus propias expresiones. Entonces estamos en un punto diferente de la historia, donde se vive otra manera la vocación. Hay nuevas formas de vivirlo. Entonces cuando usted dice y lo afirma en este momento, estamos en una crisis vocacional. No, yo no comparto la afirmación que usted acaba de hacer. Estamos viviendo en cada momento de la historia diversas vocaciones. Entonces, en un momento de la historia, hablemos de la historia cristiana, pues hay una forma de vocaciones, y si nos vamos a la Edad Media, entonces en el mundo cristianizado hay unas vocaciones específicas. Hoy hay otra manera, y mírelo de esa manera. Entonces, no hay crisis de matrimonio, no, hay unas nuevas maneras y formas de vivir el amor. Yo lo veo así, yo soy muy optimista y muy positivo en esto. Usted ahora al comenzar el programa, al comenzar esta entrevista, usted me decía que hay vocación a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a vivir solteros. Miren, son nuevas formas. Hoy en día muchas personas encuentran la manera de vivir su vocación solos. Yo tengo muchos amigos y amigas, hombres y mujeres, que viven solos y comparten. No viven soledad, viven solos. Entonces es otra manera. La vida cristiana, por ejemplo, la vocación sacerdotal y religiosa, se vive ahora de otra manera. Están surgiendo movimientos espectaculares, maravillosos. Movimientos nuevos, nuevas formas de vivir la fe, de manifestarla, de compartir. Sino que no podemos quedarnos como en las comunidades tradicionales. Entonces, de pronto muchas personas, hombres o mujeres, no ven en las comunidades tradicionales la opción de seguir su vocación, de discernirla ahí. Eso. Y con todo respeto a ustedes, por ejemplo, los agustinos, los jesuitas, los salesianos, todas esas comunidades, pero van surgiendo unas nuevas formas de vida. Y si usted mira, hay jóvenes en nuevas experiencias de fe estupendas. Que es que la comunidad religiosa esta o aquella ya no tiene vocaciones. Porque ya han hecho todo un recorrido, han vivido toda una historia y han hecho un trabajo y una experiencia maravillosa en la historia. De pronto, su propuesta ya no es para muchos jóvenes de hoy, pero encontramos unas nuevas formas de vida. Mire las nuevas experiencias religiosas de jóvenes en nuevos movimientos o comunidades juveniles, están llenos. Y sobre todo hoy, la vocación de laical. Estamos en la época después del concilio donde la vocación del laico es mucho más comprometida. Quienes vivimos la experiencia parroquial descubrimos tantas personas, tantas es tantísimas, que quieren vivir su vocación, su compromiso, su recorrido espiritual de una manera muy honesta, perfecta y santa. Sería ver un poco en la actualidad qué falta que nos adentremos más en esa animación del espíritu que toque las fibras y nos renovemos a lo que nos invita todos los días el Papa Francisco, que siempre estemos buscando cosas nuevas, pero desde lo que manda la Iglesia, para llamar a esas personas que busquen un poco otra vez la tradición de las comunidades clásicas, o que sigamos investigando, promoviendo que todas las vocaciones estén en la Iglesia y no las querramos amarrar a una sola comunidad o estilo particular de vida. A ver, yo pienso que ya no nos podemos sentar a llorar por lo que fue y ya no es. Cada momento de la historia tiene una respuesta, cada momento de la historia.
Y en mi corazón siempre resuenan las palabras de nuestro Señor cuando le dijo a los discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está presente, ahí está presente. Entonces no se trata de recuperar formas del pasado, sino de vivir la esencia misma, que nunca cambia. La esencia de nuestra fe nunca cambia, pero se vive de una manera diversa. Que vaya evolucionando con el tiempo. Son nuevas formas. El Espíritu de Dios va manifestando en cada momento de la historia. Mire, le hablo concretamente de fundadores y fundadoras. Yo pienso que el Espíritu de nuestro Señor, el Espíritu Santo, en cada momento de la historia llama a quien quiere, a quien necesita, para que responda a una necesidad concreta en la historia. Si un día llamó a San Agustín era porque quería... que defendiera la iglesia frente a unas problemáticas que se estaban dando. Entonces era la época de la apología. Cuando llamó, por ejemplo, a San Francisco de Asís, era porque quería mostrar que la iglesia podía vivir y la fe de una manera simple, sencilla y espontánea, frente a una iglesia que en un momento pues había tenido bienes y de pronto se mostraba como una iglesia ostentosa. Si vamos al siglo XVI, llama a Santa Teresa, San Juan de la Cruz, para mostrar que es posible una espiritualidad nueva y un amor superior. Si vamos al siglo XVI también, con Juana de León, San Juan Eudes, con San Vicente de Paúl, cuando se busca desde el mundo francés la formación de los jóvenes y bueno, todo eso. Seminarios, la educación. Si vamos al siglo XVIII nos encontramos con San Alfonso María de Ligorio, con San Pablo de la Cruz, que los llama para que sean los grandes misioneros y para que vayan hasta los confines del mundo donde muchos quieren o no pueden ir. Si nos vamos al siglo XIX, pues todos los grandes fundadores y fundadoras educadores. Si nos vamos al siglo XX, tenemos a Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta es la respuesta de Dios a través del espíritu de una mujer que se mete entre la miseria, los pobres, entre los más pobres. Pío de Pietrelcina, desde el confesonario también, haciendo toda una tarea, una gran labor. Y en los últimos tiempos, Juan Pablo II, que es un hombre que visitando todos los países lleva un mensaje concreto. Entonces la fe, desde Jesucristo a través de los apóstoles y todo el recorrido de la historia, la misma esencia vivida de otra manera. De tal manera que tú, que me estás escuchando hoy, tienes una vocación concreta, una forma de vivir, una forma de estar en el mundo. Posiblemente una vida consagrada nueva, una vida religiosa nueva, un ministerio sacerdotal comprendido de otra manera, como nos lo propone el Papa. El mismo ministerio sacerdotal hoy es entendido como un compromiso serio y grande. ¿Ven? Entonces, a partir de ahí tenemos la vocación y todo esto vivido a través de la oración, a través del encuentro íntimo con Jesucristo, que lo tenemos directamente en la palabra de Dios, en la vivencia de los sacramentos, en la oración y en el encuentro con el hermano necesitado. ¿Cómo entender todo esto ahora a la luz del mensaje del Papa Francisco, que nos invita a ser una iglesia en salida? Ese es un nuevo paradigma, es decir, una nueva forma de ser. Y especialmente ya lo estamos viviendo en la Arquidiócesis de Bogotá. Un paradigma que tiene tres momentos. Primero, salir al encuentro del hermano necesitado. Y también salir al encuentro del alejado, del que no cree o del que cree diferente. Primer punto. Segundo, acompañar a aquel con quien nos encontramos, creyente o no creyente, alejado, el que está ahí en necesidad. Y en tercer lugar, fermentar. Y este es el punto más importante. El Papa nos invita a salir al encuentro de las personas, no encerrarnos en nuestros propios conventos, en nuestras propias iglesias, salir a buscar, a compartir. Todo esto, vuelvo al comienzo, dentro del mandamiento del amor. Después de salir al encuentro de nuestros hermanos, compartir con ellos las realidades. Hacer presencia de ese Dios que es clemente, compasivo y misericordioso, es decir, ese Dios que baja, que bajó, que sigue bajando, que sigue estando con nosotros. En segundo lugar, ese Dios que es compasivo, es decir, que siente nuestro dolor y que nosotros sentimos el dolor de los demás. Compasión, meterse en el dolor y en la vida del otro. Y ese Dios que es misericordioso, es decir, que tiene un amor incondicional. Después de salir al encuentro, después de compartir, entonces
fermentar. Eso es lo que nos propone el Papa. Todos, como católicos, como cristianos, que seamos fermento en cada uno de los lugares donde estamos. Hay que ser fermento. La Eucaristía es fundamental para toda la vida cristiana porque es el culmen de todo lo que nosotros como cristianos buscamos. A veces la descuidamos. Eso, ¿por qué se estará dando? ¿Y qué mensaje darle a tantas personas que nos escuchan y la han dejado un poco relegada, olvidando que es el sacramento y la devoción esencial también a la pienso, cual debemos recurrir? vuelvo a decir, con todo respeto, ¿no? Su pregunta es muy válida, pero vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Usted está equivocado cuando dice que la gente está regando la Eucaristía. Yo llevo 30 años en el sacerdocio, 30 años, y estoy ahora aquí en el santuario, en la Basílica Nuestra Señora de Lourdes, aquí en Chapinero, en Bogotá. Y me encuentro con miles de personas comprometidas que están viviendo la celebración eucarística como un encuentro maravilloso de fe. Es más, tantas personas que están llevando una vida cristiana auténtica, se confiesan permanentemente, y aquí, ¿quiere que le confiese algo? Las hostias no nos alcanzan. Las hostias no nos alcanzan de las miles que compramos. Estamos comprando cada 15 días 20.000. ¿Cómo voy a hablar yo de que las personas se están dejando relegada a la Eucaristía o no le están dando importancia cuando aquí en 15 días consumimos 20.000 formas consagradas, 20.000 hostias? Entonces ahí está, yo no puedo hablar en esos términos, al contrario. Y eso que pienso yo, ahí sí, no sé si me equivoque, supongamos que sea el 50% de las personas que vienen las que comulgan, pero hay una vivencia extraordinaria, muy bonita, y hoy con ayudas, todos estos folletos y libros y revistas que nos van dando la palabra de Dios para todos los días, pero hay más conciencia de participación. Para mí hay más conciencia de participación. Entonces la vocación cristiana para mí está muy viva, está fuerte, y se manifiesta en la participación de nuestros feligreses en la vida cotidiana. Para terminar, Monseñor, ¿encontramos una sed de Dios en este mundo todos los días más viva y más necesitada de Él? La espiritualidad está de moda. La espiritualidad y la cristiana está de moda. Digámoslo así, que está de moda. Son muy pocos los que se desentienden de la relación con Dios. Hay una búsqueda incesante. Muchos sacerdotes no damos abasto de tantas personas. Padre, ayúdeme, Padre, oriénteme, Padre, acompáñame, Padre, yo quiero. Y por eso van surgiendo nuevas espiritualidades que hay que tener cuidado también, pues con muy poquitos grupos, con personas que muestran una espiritualidad a veces que no es acorde con la doctrina auténtica de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero es cuestión de acompañar y de ayudar. Entonces no miremos a revivir el pasado, ¿no? Sino busquemos salir adelante, sí, hay nuevas mirar formas. el frente, el horizonte. Hay nuevas formas, sí. Yo, como le digo, soy muy optimista. Yo escucho las palabras de nuestro Señor que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y sobre todo cuando en la cabeza de Pedro le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del maligno, el poder del infierno no la derrotará. Dentro del mundo pueden surgir situaciones difíciles de pecado, y no hay que tener fe, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a una fe auténtica, a una fe alegre, a una fe comprometida, a una fe creadora, una fe auténtica. No hay que tenerle miedo a quienes combaten la fe, a quienes la critican, a quienes la persigan. No, eso pienso yo que es hasta bueno, porque nos cuestionan y entonces nos llevan a un mayor compromiso. Qué dicha que nos cuestionan. Y cuando nos cuestionan, pues revisemos si de pronto a lo mejor tienen razón en algunas cosas, pues qué bueno mejorar. Eso sería lo que planteaba San Agustín en su momento, el siglo IV. Él vio que la Iglesia tenía unas confrontaciones y respondió, y por eso es lo grande que él es hoy, y gran parte de la doctrina cristiana la permea su pensamiento. Monseñor, le queremos dar las gracias de parte de la Orden de San Agustín, de Emisora Mariana, por este mensaje que nos regala. Lo último, ¿qué decirle hoy a tantos jóvenes y jovencitas que están inquietos por seguir al Señor, no solamente consagrados, sino como laicos comprometidos? Vale la pena, porque este es un camino estupendo. El mismo Señor, miren,
Vea, les voy a explicar en 7 pasos de una manera sencilla cómo podemos vivir nosotros nuestro proceso de fe. El Señor te invita a seguirlo, pero tú dices no soy capaz. Entonces el Señor te fortalece en la tentación y después de que eso sucede te pide el cambio. Dice, no, es que puedes cambiar de vida. Entonces viene la conversión. Después el mismo Señor nos muestra al Padre. Nos indica un camino de la felicidad. Ahí está el capítulo 5 de Mateo. Felices los que trabajan por la paz, los que hacen el bien. Luego se entrega a nosotros en la Eucaristía. Y por último, 7, nos enseña que amar es lo primero. Volvemos al comienzo. Amar es lo primero. Repito, el Señor sigue tocando los corazones, entonces nos invita a seguirlo. Nos pide la conversión y como tenemos miedo, 3, nos fortalece en la tentación. 4, nos muestra al Padre. 5, nos indica el camino de la felicidad a través de las bienaventuranzas. 6, se entrega a nosotros permanentemente en la Eucaristía. Y 7, nos indica que amar es lo primero. Bueno, pues bienvenidos todos. Entonces ya saben que en Bogotá tenemos una basílica santuario hermoso. Un lugar abierto todos los días, de 7 de la mañana a 7 de la noche, todos los días. Siempre un sacerdote disponible encontrarán en este lugar. Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, Basílica Menor, en Chapinero. Aquí los esperamos a todos y que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Concierto motivacional, alabanza y adoración con Tony Meléndez. Lunes 10 de abril en Bogotá. 4 a 8 p.m. en el Coliseo de la calle 170 17 a 55. Desde Líbano, Tolima, el padre Elmer Romero. En alabanza, Miguel Enrique Cubillo, su coral Coppel. María Fernanda, Alex Otero. Invita Eventos, Marketing y Comunicaciones SAS. Con el apoyo de la Fundación Jesús Camino de Amor. Bono de donación, Librerías Paulinas. Informes 312-541-3907. Y 305-53-2682. Hay ejercicios de dicción. Bra, bra, bre, bri, bro, bru. Hay ejercicios de canto. Do, do, mi, la. Hay ejercicios físicos. Pero hay uno que además de fortificar tu cuerpo, sana tu espíritu. Te esperamos todos los domingos en la ciclomisa, Parque Simón Bolívar, Templete Eucarístico, 11 de la mañana. No faltes. Desde la capital de la República, transmite Emisora Mariana, HJKM, 1400 kHz y www.emisoramariana.org. Emisora Mariana, desde Bogotá, para Colombia y el mundo. altiplano del valle y de las montañas. Venimos del altiplano del valle y de las montañas. Con un tiple y una ruana, con una flauta de caña. Con un tiple y una ruana, con una flauta de caña. Hola Señor, vengo hasta ti, toma mi canto. Canto de amor, canto de fe, tu nombre santo. Vamos a
pasillos. Vamos a cantar bambucos, torbellinos y pasillos. Como cuando canta el campo con cigarras y con grillos. Como cuando canta el campo con cigarras y con grillos. Hola Señor, vengo hasta ti, toma mi canto. Canto de amor, canto de fe, tu nombre santo. Venimos a 8:30 de la noche, aquí en Orientado por tu Cruz, emisora Mariana 1400 AM. Fray Mauricio, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando la canción de entrada de la misa campesina colombiana del maestro Alberto Escobar Ospina. La misa campesina colombiana pues es una composición de muchas canciones que se utilizan en la celebración de la liturgia y que tiene dentro de ella bambucos, contradanzas, guabinas, pasillos, bundes, tiene algo de música llanera, música del Caribe, por ejemplo cumbia, es una música autóctona de cada región y hace parte pues de toda esta tradición sagrada colombiana. El maestro Alberto Escobar Ospina pues es un músico con mucha experiencia y mucha tradición, ha sido fundador de muchas corales, por ejemplo el coro Alegro, el coro Crema Batida, en fin, ha sido profesor de música, por ejemplo en el Colegio Nueva Granada en Bogotá, profesor universitario, egresado de la Universidad Javeriana, estudiado en el exterior y ha dedicado su, digamos así, su vida a propagar esta misa campesina colombiana en distintas iglesias, parroquias, capillas de Colombia. Últimamente tuvo una gran acogida en el Festival de Música Sacra de Bogotá, el año pasado, donde el tema fue la paz, y pues como signo de paz y reconciliación en Colombia, la misa campesina colombiana jugó un papel muy importante porque fue interpretada por grandes voces en la Catedral Primada de Bogotá como inauguración de este Festival de la Música Sacra de Bogotá. Entonces eso es lo que estamos escuchando. Invito a todos los oyentes para que la busquen, está en internet y es una misa bastante agradable. Talento colombiano al servicio de la iglesia. Estábamos escuchando hace un momento la entrevista que le hacíamos a Monseñor Gabriel Londoño, superior de los misioneros de la Anunciación, fundados por la Madre Berenice y el párroco de la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, un lugar mariano por excelencia que todos podemos visitar. Ahí está ubicado en Chapinero. Fray Julio, un saludo para el Padre. Bueno, yo le quiero dar gracias al Padre por su colaboración con esta entrevista, porque no solamente es para un pequeño grupo, es para todo el grupo de cristianos que en este momento lo escucharon, se nutrieron espiritualmente de sus palabras y de tantos jóvenes que encuentran en él un ánimo para seguir con su vocación. No solamente jóvenes que se sienten llamados a ser sacerdotes y religiosas, sino también jóvenes que se sienten llamados a la vida matrimonial. Eso es un plus para que ellos sigan adelante todos los días comprometidos. Entonces dale gracias, Monseñor, por su colaboración en esta obra que no es nuestra, es una obra de la iglesia y para la evangelización de todos los cristianos. Yo quiero resaltar algo muy importante que dijo Monseñor Gabriel, y fue: hoy en la iglesia se están suscitando nuevas vocaciones a partir del Vaticano II. Esto es iluminador para una pastoral vocacional. Muchos jóvenes, ciertamente, y lo tratábamos en algunos programas anteriores, sienten un llamado, pero están en duda. Y un proceso de discernimiento puede dar su inicio a partir de conocer cuáles son las vocaciones que se están suscitando hoy en la iglesia. Él hablaba de un papel importantísimo de los laicos en la pastoral de la iglesia. Así es. Bien, hace 8 días estábamos hablando como tal del rito de la Eucaristía. ¿Qué más podemos decir del rito? Habíamos quedado en la plegaria eucarística, ya habíamos hablado de la Eucaristía como la actualización del misterio pascual del Señor, habíamos hablado también de la Eucaristía como banquete que nos une,
que nos permite entrar en comunión con el Señor y con el prójimo. Y habíamos dicho muchísimas cosas del rito como tal, de la liturgia eucarística, pero ese tema se nos quedó como colgado, ¿no? Claro, quedamos sin tiempo, el tiempo es muy corto y son tantas cosas, pero bueno que lo retomemos. Hoy con Fray Mauricio tenemos el apoyo de él para abordar otros temas que quizás se nos escapan a nosotros. Decía hace un momento, pues cuando estábamos cumpliendo nuestros compromisos comerciales, hablaba Fray Mauricio de lo difícil que es predicar, de la homilía, porque eso no es cualquier cosa, ¿no? Claro, y hablábamos también de los recursos de comunicación que hoy se utilizan, ¿no? Pero aún así sí es complicado, ir a nervios. Cuando algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de hacer una reflexión, se piensan muchas cosas, ¿no? Y a veces uno quisiera decir todo lo que se le viene a la cabeza, pero toca organizar. También las personas que nos escuchan, pues tienen unos criterios propios para coger el mensaje, ¿no? Así es. Entonces llegar al corazón de estas personas o hablar en nombre de la iglesia, pues es complicado cuando se quiere hacer un excelente pastoral de la predicación. Muy bien. Respecto al rito, Fray Humberto, hablábamos un poco de la predica, ya habíamos tocado el tema del pan y del vino, habíamos dicho del pan y vino como figuras del Antiguo Testamento que se actualizan como tal en la persona de Jesucristo. Habíamos hablado un poco también del Señor como el alimento que nos da la vida eterna y nos da también las fuerzas, muy a la manera un poco del maná del desierto, como el Señor alimentaba a aquel pueblo de Israel que caminaba hacia la tierra prometida por 40 años, ¿no? Y nosotros estamos aquí como peregrinos caminando en nuestro peregrinar, valga la redundancia, y nos alimentamos del Señor. Pero qué bueno que tenemos aquí el día de hoy un ministro de la iglesia que nos puede contar un poco cómo es esa relación entre un servicio tan hermoso como es el diaconado, como es como es el diaconado, como es el servicio al altar, a la palabra, cómo es esa relación entre ese servicio y la vivencia de la Eucaristía. ¿Cómo puede de pronto una persona que se siente llamada? El día de hoy nos están escuchando muchísimos interesados en nuestra vida, Fray Mauricio, lo sabemos por las redes sociales, y muchos de ellos quisieran escuchar de primera mano un testimonio de una persona que se ha sentido llamada, que ha vivido la Eucaristía como centro, como vértice de su vida, y que el día de hoy tiene la oportunidad de servir al altar del Señor y el altar de la palabra. ¿Nos puede hablar un poco de eso, hermano? Claro que sí, es un elemento fundamental en la vida de cualquier consagrado. No solamente de los clérigos, de un clérigo, sino de cualquier consagrado o de cualquier consagrada, de una persona que esté dedicando su vida al servicio de Dios. La Eucaristía es el banquete en el que nosotros tomamos el alimento de la vida, digámoslo así, que fortalece nuestro espíritu, que endurece nuestra alma contra las tentaciones, contra las adversidades. Entonces, cuando uno ya está, digámoslo, como ministro, al frente del altar, sirviendo el cáliz, sirviendo el vino, tocando el cuerpo de Cristo, para uno es como el momento culmen, digámoslo así, de su vida ministerial, porque uno como ministro hace muchas cosas, predica, bautiza a los niños, da catequesis, preside la celebración de la liturgia de las horas, en fin. Nosotros sabemos que existen en la iglesia los diáconos permanentes, y así aquellos que no de pronto tienen la vida que tiene usted, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se articula la vida religiosa y el ministerio del diaconado? Son dos realidades que van tomadas de la mano. La vida religiosa es la respuesta a un llamado de Dios que nos invita a ser pobres, castos y obedientes, a ser como Jesús, a vivir los consejos evangélicos, ¿sí? Y la vida ministerial, o en este caso concreto mío, la vida diaconal, es un servicio que se presta dentro de la vida religiosa a la iglesia, a la comunidad, a los fieles. Es la manera de usted
participar en los carismas y en los ministerios que la iglesia nos ofrece, ¿sí? Entonces van tomadas de la mano, porque si usted es fiel a el llamado que Jesucristo nos hace a ser pobres, castos y obedientes como lo fue Él, entonces participar de la liturgia, participar de la Eucaristía es un privilegio muy grande. Es como usted tener un empleo, pues lo pongo yo como en este ejemplo así como muy tosco, pero no sirve. Es como usted tener un empleo muy importante, como usted ser un empleado, pues, no sé en dónde, en una empresa muy grande, y usted poder tener el privilegio de sentarse a desayunar todos los días con el dueño de la empresa. Así es. ¿Sí? Entonces, la vida religiosa es como ese empleo, digámoslo así, en esa empresa muy importante a nivel mundial, y usted y la Eucaristía sería como usted poder sentarse todos los días a desayunar con el jefe, con el dueño de esa multinacional o de esa empresa. Pues es un ejemplo un poco tosco, pero nos sirve para ilustrar esto. Usted trabaja en la viña del Señor, como dijo Benedicto XVI, pero todos los días usted tiene la posibilidad de sentarse a la mesa con el dueño de la viña, que es Jesús. Así es. Y bueno, hablando un poco de la participación diaria de la Eucaristía, solo para pronto iluminarnos un poco, ¿los clérigos están obligados a celebrar la Eucaristía a diario o a servir el altar en el caso de los diáconos o la palabra? Pues digamos que están obligados de forma canónica, sí, entonces, pero es más bien, yo no diría obligado, sino invitado, ¿sí?, a participar de la Eucaristía, a celebrar la Eucaristía mejor, todos los días, y a ejercer su ministerio. Obviamente, pues si hay un día que el sacerdote o el diácono no pueden participar, no pueden celebrar la Eucaristía por X o Y circunstancia, por una enfermedad, porque están prestando otro servicio que también les compete por su ministerio, como por ejemplo la catequesis, qué sé yo, entonces pues obviamente no es un pecado mortal con excomunión late sentencia, ¿sí? Pero sí la idea es que el ministro esté todos los días prestando ese servicio, por lo que le digo, porque es que se está perdiendo más que todo dejando de cumplir una obligación, estás perdiéndose de una oportunidad, claro, de estar perdiendo un privilegio. Una pregunta, como diácono, ¿qué siente? Y es algo muy personal, ¿qué siente usted al celebrar todos los días el banquete eucarístico? Estar ahí presente. Al principio miedo, después de que me ordenaran diácono, me tocaba hacer las funciones del diácono entre la liturgia, entre la Eucaristía, servir el altar, predicar, que ha sido para mí el terror más grande de esta vida. Uno siente nervios, ¿no? Uno siente miedo, uno siente que se me va a regar el vino, que se me va a caer el cáliz, qué sé yo. Pero obviamente pues uno todos los días tiene que renovar su espíritu, porque a veces uno no tiene, digamos, la disposición de estar presente, o sea, no tiene la disposición de estar en la Eucaristía, pero la misma Eucaristía ya lo renueva, la misma Eucaristía ya hace que uno haga las cosas de la misma liturgia muy bien, que uno se sienta, no sé, yo hablo desde mi experiencia, ¿no?, que uno sienta como el abrazo de Cristo, el abrazo de su iglesia, al tener el privilegio de poder estar detrás del altar, tocando el cáliz, tocando el cuerpo de Cristo, pronunciando sus palabras, o sea, las palabras del Santo Evangelio, explicándole a los fieles, o tratando de explicarle a los fieles esas palabras del Señor, meditando con ellos. Hablemos un poco de la predicación. ¿Cuál es la responsabilidad de un ministro ordenado frente al tema de la predicación? Normalmente se prepara con anterioridad, hay que orar, ¿qué hay que hacer antes de poder llevarle o desmenuzarle el pan de la palabra al pueblo de Dios? Es una obligación, lo dice el Santo Padre Francisco, es una obligación preparar muy la predicación de la palabra. No es un deber, no es una, yo preparo, no, es una obligación. Es como si el chef
que va a hacer su receta no tuviera la preparación adecuada para poder hacer la comida, le va a quedar horrenda. O como si un cirujano no tuviera la preparación adecuada para entrar al quirófano y practicar una cirugía. Va a matar al paciente, lo va a dejar de sangrar, ¿sí? Lo mismo le pasa al ministro, que no tiene la preparación y que no renueva su preparación y que no se sienta a estudiar y a meditar la palabra de Dios antes de una homilía, no va a hacer nada. Porque obviamente el Espíritu Santo viene sobre uno, porque no es uno el que habla, es el Señor. Pero uno también tiene la responsabilidad de consultar. Por ejemplo, yo hablo de mi experiencia personal. Tengo un consejo muy bonito que me dio un padre amigo antes de ordenarme diácono. Él me dijo: cada que usted vaya a predicar, haga la lección divina con la palabra que usted con la perícopa evangélica de la que usted va a hablar. Y la lección divina ya trae todo, porque entonces usted en la lección divina tiene la lección, y en la lección usted lee la palabra, lee unos comentarios que hayan hecho otras personas, lee el magisterio de la iglesia si es el caso, en fin. Y después en la meditación y en la contemplación usted saca la enseñanza personal que el Señor le trae por medio de esa palabra. Y esa enseñanza personal es básicamente lo que usted, después de esta preparación inicial, le va a decir a los fieles, porque ya es la inspiración de Dios en usted, para usted poder hablarle a las demás personas. Primero uno tiene que dejar que la palabra de Dios toque el corazón de uno, y de esa manera uno tiene derecho a hacerla desde el ambón, y después a tratar de compartir con los fieles lo que el Señor le dijo a usted. Y después, en el punto final de la lección, en la oración, usted le pide al Señor que le ayude a vivenciar en su cotidianidad esa palabra de Dios, esa palabra de Él, y que a su vez le ayude a los fieles a entender ese mensaje que Él a través de usted les quiere decir. Eso es decir, esa es la manera o la mejor manera de preparar la homilía. Por eso le digo que para mí ha sido lo más terrorífico, porque no es fácil. No es fácil. O sea, no es fácil pararse usted en una capilla llena de fieles, llena de frailes, 700 mundos distintos, 700 formas de pensar distintas, 700 criterios distintos, a usted decirles lo que usted preparó. Eso es tenaz, y además que a mí, de forma personal, me tocó empezar como diácono en una capilla a la que asisten periodistas, abogados, profesores, ingenieros, gente muy culta, gente muy preparada, políticos, candidatos presidenciales. ¡Qué miedo! Entonces uno sí, qué miedo. Sentarse allá o pararse delante de esa gente, pues eso da miedo. Fray Mauricio, para muchas personas no se diferencia en la Eucaristía qué es un diácono y qué es un sacerdote. Muchas veces unos ni entienden qué es la estola, que los diferencia, que una va cruzada, la otra va, ¿cierto? Eso casi no se diferencia. Usted hablaba ahora, para diferenciar eso, es el servicio del diácono en la liturgia. ¿Usted nos puede contar de manera detallada cuál es el servicio del diácono dentro de la liturgia? Claro, es que la palabra diaconía, o la palabra diácono, está totalmente ligada a la palabra servicio. Cuando los apóstoles instituyeron a los primeros diáconos, los instituyeron para que ellos les sirvieran a las viudas, les sirvieran a los pobres. Y bueno, en fin, con el transcurrir de la historia de la iglesia, el diácono fue tomando una posición específica dentro de la celebración de la liturgia y dentro de la misma vida de la iglesia, hasta que el Vaticano II pues dejó que el orden sacerdotal está en 3 grados: los diáconos, los presbíteros y los obispos. Entonces el diácono es como, digámoslo así, el responsable, ¿sí?, de que el servicio litúrgico salga bien, ¿sí? Es como
En palabras, en técnicas, no técnicas, sino prácticas, el diácono es el que se tiene que responsabilizar de auxiliar, de ayudar al presbítero en la celebración de la liturgia. Bueno, pero cuando una persona del común, la señora que va cada 8 días a misa o la que va todos los días y ve allá 2 personas en el altar, en el presbiterio, ¿cómo hace para diferenciar el diácono? Para diferenciarlo de forma visible. Sí, claro. Porque tener en cuenta, este programa ha sido, la intención es catequética. Entonces, que las personas entiendan o comprendan cuando van a la liturgia cada signo que se realiza allí. Entonces, uno es pues ya lo tenemos a usted, nos ha contado cuál es el servicio del diácono en la liturgia, pero catequicemos a la gente. ¿Cómo identificar a un diácono? ¿Qué acciones propias hace dentro del rito del diácono? Bueno, la manera más fácil de identificar al diácono es por la vestimenta litúrgica que lleva puesta. El diácono se viste con el alba, el cíngulo y la estola cruzada, que va del hombro izquierdo hacia la parte derecha de la cintura, y ahí descuelga la estola cruzada del diácono. No al revés, porque así se ponen las bandas las reinas de belleza, sino del hombro izquierdo hacia la parte derecha de la cintura. La estola va así, cruzada, y el sacerdote, pues todos sabemos, va con su casulla, ¿sí? La que parece como una ruana, pero más larga, que es redonda, porque entonces es la universalidad del misterio que está celebrando, y con la estola puesta desde los 2 hombros hacia las rodillas. Ese es el presbítero, y el obispo pues todo el mundo sabe quién es. Pero el diácono, entonces, la forma más práctica de identificarlo es por la estola cruzada. Ahora, me pregunta que qué hace el diácono dentro de la celebración de la liturgia. Yo alguna vez, en una de mis lecturas nocturnas, cuando me desvelo, estaba leyendo una catequesis, digámoslo así, sobre la función del diácono, digamos sobre la función teológica o litúrgica específica del diácono. El diácono es el ministro del cáliz, es el representante, digámoslo así, el responsable, el custodio mejor de la sangre de Cristo. Por eso es que el diácono levanta el cáliz en el momento de la doxología final, por Cristo, con él y en él, ¿sí? Por eso es que el diácono sostiene el cáliz cuando el presbítero va a dar la comunión bajo las 2 especies. Por eso es que el diácono purifica el cáliz al final de la Eucaristía, ¿sí? El diácono, digámoslo así, tiene esa responsabilidad de custodiar la sangre de Cristo, el cáliz. Y también en la misma liturgia el diácono es el que pronuncia las palabras del Evangelio, es decir, el que proclama el Santo Evangelio, y a su vez tiene también la obligación de explicarlo. Por eso es que muchos diáconos hacen la homilía, pero lo explica por designación del presidente de la celebración. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno como diácono va a proclamar el Evangelio, se pone delante del presbítero, del presidente, y le pide la bendición, ¿sí? Entonces él, digámoslo así, como lo autoriza para que usted anuncie el Evangelio y lo predique a la comunidad. Cuéntenos cómo es esa oración. A veces escuchamos al sacerdote o vemos al sacerdote que impone las manos, pero bueno, cuéntenos cómo es esa oración. La oración es de la siguiente manera: usted se pone delante de la sede, con revestido obviamente, y le dice: bendígame Padre. Es lo que dice el misal. Usted debe decir: bendígame Padre. Hay muchos que dicen: Padre, deme su bendición. En fin, usted le pide la bendición y él le va a decir: que el Señor esté en tus labios y en tu corazón, para que puedas anunciar dignamente su santa palabra a la asamblea. Entonces ya uno va y se dirige al ambón y proclama el Evangelio. Hay otra oración que también es secreta, es cuando uno pone el vino y el agua dentro del cáliz. Muy bien, 8:55 minutos. Vamos a unos avisos parroquiales.
No pueden faltar los avisos parroquiales. Orientado por tu cruz. Quiero ser un espejo en el que tú... Muy bien, emisora Mariana 1400 AM, Orientado por tu cruz. Nuestros avisos parroquiales: La Pasboa, Pascua Vocacional Agustiniana, esta Semana Santa comienza el 12 de abril, el miércoles, para que celebremos en esa clave vocacional el Tríduo Pascual. ¿Cómo es eso, Fray Humberto? Bueno, pues primero invitar a todos los jóvenes que quieran conocer nuestra comunidad a que participen de la Pascua Vocacional Agustiniana. Es un encuentro donde los jóvenes que están conociendo nuestra comunidad tienen la oportunidad de vivir una Pascua como la vive un agustino. Muy bien, una Pascua como la vive un agustino. Vamos a vivirla de manera lo mejor que se pueda. Ellos van a estar a cargo de la liturgia, va a ser una experiencia muy bonita. Van a estar también de este lado como el servicio a la iglesia, pero con los criterios agustinianos. Muy bien, ya para finalizar, porque el tiempo nunca es suficiente, ¿no? Agradecerle a Fray Mauricio, nuestro hermano, diácono de la Santa Iglesia. Es un fraile que presta un servicio bastante importante en la pastoral educativa de nuestro colegio Liceo Cervantes, El Retiro. Hermano, antes de irnos, un mensaje para todos aquellos que están interesados en discernir la vida agustiniana. Claro que sí. La mejor manera de usted saber o de usted discernir la vida, no solamente la vida agustiniana, sino la vida religiosa, es cuando usted realmente se pone delante de Jesús de Eucaristía y siente la necesidad de estar siempre ahí. La necesidad de estar siempre ahí. Cuando usted está frente a Jesús de Eucaristía y siente la necesidad de estar siempre ahí, entonces usted puede decir que emprende un camino vocacional certero, porque lo emprende en una barca que es segura, que es el mismo Jesús. Es la motivación principal. Ya las otras motivaciones son, digámoslo así, secundarias, se arreglan en el camino, se vislumbran en ese caminar vocacional. Pero lo más importante es eso, es que usted siempre sienta la necesidad de estar frente a frente con el Señor en la Eucaristía. Muy bien, hermano, muchísimas gracias por esa reflexión tan profunda. Recuerden, nos encuentran en agustinos.co. Allí está el teléfono del Padre Fray Gabriel. Él nos podrá dar toda la información para aquellos jóvenes que quieran participar de nuestra Pascua Vocacional Agustiniana. Y también para los que quieran pueden seguir este mismo programa, que ya va a estar colgado también en las redes, y pues los que quieran también profundizar en las temáticas que se han tratado aquí. Muchas gracias a esta mesa de trabajo, los frailes agustinos de Colombia. Les agradece su audiencia, queridos hermanos, emisora Mariana 1400 AM. Por favor, oren por nosotros y nosotros nos comprometemos a orar por ustedes. Dios los bendiga.